y que ayude al hermano que pueda recordar lo que ha preparado y desde los jueces lo transmitimos de la mejor forma posible. Yo le pido que nuestra vida sea receptivos, poner atención. Entonces el mensaje de hoy, hermanos, es un repaso por el mensaje de salvación. Vamos a hacer un repaso por lo que es el proceso de salvación que Dios hace por sobre todo hombre. Nuestro hermano Sebastián va a ser el encargado, él nos tiene el pasaje, y esto es primordial, hermanos, porque esto es algo que, los que ya lo entendieron tienden a olvidar. Tendemos, ¿no es cierto?, a pasar por algo sabido, sencillo, entonces se va perdiendo el significado. Pero tenemos que recordar, porque no importa cuánto tiempo haya pasado de la obediencia al Evangelio por nuestra parte, tiene que seguir siendo lo más importante en nuestra vida. Asimismo, las personas que no han dado el paso, entender de que lo más importante que tienen que hacer en sus vidas es lo mismo, obedecer este Evangelio. Y voy a comenzar con un contexto. Éxodo 21, 18 en adelante. Están las leyes de lex talionis, que era la ley de la retribución. Usted, por ejemplo, producía la muerte de alguien. Si era intencional, tenía que pagar con su vida. Era terrible. Incluso si usted tenía un buey, por ejemplo, y ese buey era acorneador, le dice la palabra, es decir, le gustaba hincarle los cachos ahí a las personas y matarlas, dice que ese buey tenía que pagar con su vida. Y una cláusula. Si el dueño del buey sabía que a ese animal tenía ese antecedente, también el dueño del buey tenía que morir. Imagínense dos personas peleando y de repente pasa una mujer embarazada, recibe un golpe y muere. Los dos tenían que morir. Usted, cuando debe dinero, ¿con qué paga? ¿Con qué paga? Con dinero. Si usted pide, no sé, lo que sea, 1.000.000 de pesos al banco, usted le tiene que dar el 1.000.000 de pesos más el interés. Dinero se paga con dinero. Pero ¿qué ocurre cuando es la vida la que está de por medio? La vida, más allá de la esclavitud, hermano. Porque tenemos entendimiento de que en la antigüedad, y no tan, y quizás desde cierto punto de vista en la actualidad, las personas mayormente se convertían en esclavos por deudas económicas. Una deuda económica lo convertía en esclavo, pero usted era esclavo hasta que pagaba con sus servicios esa deuda. Pero usted no moría, usted se convertía en esclavo. Estamos hablando más allá de ser esclavo, estamos hablando de tener que pagar con la vida por el daño causado. Usted mató a alguien, tuvo un momento de ira, de cólera, venganza, lo que sea, después entra en sus cabales, se arrepiente, no importa que se arrepienta. La ley de la retribución, que regía mucho más allá de Israel, una ley mucho más antigua que el pueblo de Israel mismo, lo obligaba a usted a pagar con su vida la vida quitada. Ni siquiera siendo esclavo se convertía a alguien que pagaba la deuda. No era suficiente con ser esclavo el resto de su vida. Usted tenía que morir. Era peor que cualquier deuda. Espero que estén tomando 100% atención porque va a estar muy profundo este tema. Y la idea es absorberlo en su plenitud. Bueno, ¿qué ocurre con nosotros delante de Dios? Delante de Dios nosotros estamos endeudados. Dice la palabra que el pecado se paga con muerte. El pecado paga con muerte. Entonces no hay dinero, no hay cifra, no hay penitencia, no hay oración,
que podamos hacer nosotros mismos para podernos a cuenta con Dios por el pecado que podemos haber cometido. Bien, mucha atención, hermano. Los que tienen sueño pueden ponerse de pie para no dormitar. Satanás le está metiendo sueño, saliendo de aquí no va a tener sueño en todo el día. No caiga en el juego del demonio. Seguimos. Uno siendo esclavo del pecado, el único que lo puede libertar es Dios. Sabemos que el esclavo era libertado cuando por sí mismo pagaba la deuda trabajando, que podían ser años, o alguien venía, un familiar por ejemplo, y pagaba la deuda. Y esa persona era liberado. De ahí viene la palabra redimir. La palabra redimir, que le asociamos a algo espiritual, religioso, no tiene nada que ver con eso. Era una palabra de mercado. La palabra redimir era una palabra de uso comercial y era pagar la deuda. Pagar la deuda. Específicamente podríamos asociarlo a pagar la deuda de esta persona que me debe 2 millones de pesos y como no tiene para pagar, va a tener que ser mi esclavo por 2 años. Por ejemplo, redimir era pagar esa deuda. Entonces el esclavo era libre después de pagar la deuda, por un tercero o por él mismo. Pero cuando el tema era más grave y una persona era responsable de muerte, ya no había nada que hacer más que pagar con la vida. Entonces, hermano, visita, ponga atención. La deuda más grande que usted tiene o que puede tener no es económica. No es un favor que tiene que devolver. La deuda más grande que puede tener usted o yo en nuestra vida es una deuda espiritual con Dios que se llama pecado. Porque no tenemos con qué pagarla nosotros. Y ahí entendemos lo que estábamos recordando hace poco, la muerte de Cristo en la cruz. Él muere en la cruz. ¿Por qué? Porque a nosotros nos correspondía morir. Por haber pecado, somos dignos, merecedores de la muerte espiritual. Dignos merecedores de la muerte espiritual. Pero, para que nosotros no permaneciéramos en esa condición espiritual eterna, Cristo muere. Y como usted puede ver, tanto histórica como bíblicamente en el Antiguo Testamento, vida por vida. Siempre vemos a Cristo como el redentor, de redención, el que pagó por nuestra libertad. Pero quizás no hemos alcanzado a dimensionar que Él no tuvo que pagar una deuda económica. Él tuvo que pagar por nuestra vida eterna con su vida por vida. Vamos a pedir al hermano Sebastián que nos lea el primer pasaje de este mensaje. Se dice que es el versículo más conocido de la Biblia, el versículo más conocido de la Biblia. Y pongan atención a lo que les voy a decir. Esta es una reflexión que tuve hace poquito, menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Dios va a hablar por la boca del hermano Sebastián. O sea, él podría decir literalmente, vamos a hablarles con Dios. O sea, él y Dios le van a hablar a la iglesia. Hermano. Bien, les invito a buscar en sus Biblias o celulares Esdras 7:10. Esdras 7:10. Un segundito para que busquen. Sí, salte ese, hermano. Vaya a 16, por favor.
Ya. A petición del hermano, guarden esa, vamos a leer Juan 3:16, ¿ya? Juan 3:16. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Va a quedar aquí con nosotros el hermano porque tenemos algunos pasajes más de este mismo capítulo y la idea es que no se esté parando y sentando para ver cada uno, ¿verdad? Este es el versículo, dicen hermanos, más conocido de la Biblia. Hay personas que no tienen gran familiaridad con la Biblia, pero este versículo sin duda lo han escuchado. Y declara que Dios amó tanto al mundo, amó tanto a su creación, que envió a su Hijo, a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Y ese pueda ser salvo es la frase más malentendida en la Biblia. Porque el mundo quiere entender que ya con eso bastó. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y no es así. Cristo al morir en la cruz nos dio una tremenda, la más grande oportunidad de nuestra vida. El perdonazo de los perdonazos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa oportunidad? Eso es decisión nuestra. Eso es decisión nuestra. Vamos a ver más adelante que hay personas que van a despreciar eso. Me da lo mismo lo que haya dicho Jesús. Entonces, ¿esa persona se va a favorecer de lo que hizo Jesús? Difícilmente. Es como decirle al médico, me da lo mismo lo que me está recetando, no me lo voy a tomar. El médico se preparó, estudió cantidad de años para poderle medicar a usted. Usted pagó una consulta, esperó las horas, etcétera, todo el enredo. ¿Para qué? Para que usted tome la decisión de no tomarse el remedio. Todo lo anterior, basura, no sirve para nada. No sirve para nada ir al médico que le receten algo y uno no seguir el tratamiento. Lo mismo con cualquier cosa. Eso lo puede llevar a cualquier tema. Yo lo llevé al tema de salud, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser su coaching financiero, puede ser su entrenador personal, lo que sea. No importa lo que haga la persona por usted. Si usted no corresponde a esa oportunidad, entonces no sirve de nada la oportunidad. Y así también el mismo pasaje que nos dice, hermano, versículo, el mismo capítulo, ¿cierto? El 3:6. 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Lo que es nacido de carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu no es carne, es espíritu. Claramente la palabra nos habla de dos nacimientos. Un nacimiento carnal y un nacimiento espiritual. ¿Verdad? La carne por sí misma va a seguir siendo carne hasta que muera. Y se acabó la carne. Algo tiene que ocurrir para que podamos también nacer del Espíritu. Siguiente versículo, hermano. Mismo capítulo 3, versículo 19 al 21. En el nombre del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Perfecto. Más claro, como decimos, echarle agua. ¿Qué pasa con la persona que se deleita en su maldad? Se deleita en su manera de vivir conforme a su propia voluntad. ¿En qué le aprovecha la muerte de Cristo en la cruz? ¿Sabe cuánto le aprovecha a esa persona el sacrificio de Cristo? Lo mismo que el de una persona que pasa por fuera del gimnasio y dice, mañana empiezo, y no empieza nunca. Sabe que le hace bien hacer ejercicio, pero mientras no lo haga, no se va a favorecer de ninguno de los beneficios de hacer ejercicio. Es lo mismo aquí con Cristo. Es lo mismo. Y van a haber personas que quieran seguir en su conducta contraria a la voluntad de Dios. Van a haber personas que van a querer seguir en su conducta contraria al plan eterno de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios nos creó, nos dio vida, nos creó? Piensen ustedes, Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. ¿Por qué crearía Dios a su imagen y semejanza al hombre, a la mujer, a la humanidad? Sencillamente para interactuar. Para interactuar, obvio. Dios le dio sus atributos al ser humano para poder interactuar con el ser humano. Y así fue desde el primer ser humano, desde Adán, Eva y hasta hoy día. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para interactuar con él. ¿Cierto? Y ese plan de Dios de interactuar con el ser humano trasciende a la eternidad. No fue solamente por un rato. El plan eterno de Dios es que un día estuviéramos con Él en el cielo. Y todo lo que ha hecho ha sido apuntando a ese plan eterno. Pero la persona que no le interese, que no le importe lo que Dios hizo por él, o esta tremenda oportunidad de ir con Dios a morar en el cielo, ¿en qué le aprovecha? No le va a aprovechar en nada. Y hay personas que no han tomado la decisión de ponerle atención a esto por ignorancia, por desconocimiento, porque no saben. Ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en acción. Como el pueblo de sacerdotes que Dios ha levantado. Lo que estuvimos estudiando el pasado viernes. Dios hizo un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros, los que hemos dado el paso de obediencia al Evangelio. Entonces, hermanos, eso es un grupo. Los que no obedecen a Dios por desconocimiento. Pero aquí la Escritura habla de que hay otro grupo. Son los que se les va a hablar, se les va a predicar, se les va a enseñar y van a seguir con su conducta errada voluntariamente. Y hermano, esto tiene alcances increíbles, porque estar convencido de algo no significa que estamos en lo correcto. Yo durante décadas, 3 décadas y pasadito, he estado hablando con personas de distintas denominaciones, católicos, o en general denominaciones evangélicas, y ellos están muy convencidos de lo que dicen, de lo que creen, aun cuando tengan que entender al revés lo que la Biblia dice. Están tan convencidos, quieren entender lo que entienden, que le ponen un no o le sacan un no a la frase para entender lo que ellos dicen o creen.
O sea, ni siquiera tienen capacidad gramática para entender una línea en la Biblia. Están muy lejos entonces de entender la verdad. Con ellos no es mucho lo que podemos hacer. Realmente nada. Nada, hermano. Solamente dar testimonio con nuestras vidas de lo que es el cambio de Cristo en un antes y un después. Pero no perder mucho tiempo porque va a ser una discusión infructuosa. Pero estamos llamados a hablarle a ellos, a aquellos que desconocen el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia de toda persona en este mundo, en un antes y un después, ponga atención a esto, es ser un hijo de Dios. Usted un día, yo un día, si Cristo no viene antes, eso puede pasar en cualquier momento, pero puede pasar en 1000 años más también, o 2000. Si Él no viene, así como durante 2000 años han transcurrido desde su promesa de volver, un día vamos a partir de este mundo. Algunos van a partir jóvenes, y otros no tan jóvenes, y otros viejitos. Pero está ese estigma, esa idea de que todos vamos a morir de viejo y que todavía es muy pronto. Y cuando Dios dice se acabó, se acabó. Ese día, ese momento es el fin. Así es, Señor. Y lo único que va a hacer la diferencia cuando usted parta de este mundo, hermano, o cuando Cristo venga, si no alcanzamos a morir, es si usted es o no un hijo de Dios. Y todas las personas se consideran hijos de Dios. Pero esa es la mentira más grande que Satanás ha metido en la cabeza de las personas. Nos va a leer ahora, creo que el versículo 9 al 12, ¿no es cierto, hermano? Juan 1, 9, 13. Amén. Juan 1, 9, 13. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? A los que creyeron en su nombre, Dios le da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si Dios da el privilegio a los que creen en el nombre de su Hijo, es porque los que no creen no son hijos. ¿Está claro? ¿Cómo Dios va a ofrecer algo que ya somos? Pero en la ignorancia voluntaria de la gran mayoría de la gente, todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos hijos de nuestros progenitores. Como dice la Biblia, lo leímos recién. Lo nacido de carne es carne, va a vivir como carne y va a morir siendo carne. Pero para nacer del Espíritu necesitamos creer en Jesús. O si no, nunca vamos a alcanzar la calidad de hijo de Dios. Para alcanzar la calidad de hijo de Dios es imprescindible creer en Cristo. Amén, Señor. Aceptarlo como el Señor. Así es. Y otro problema que se presenta aquí es el tremendo malentendimiento de lo que es la palabra creer. En el español, creo que en otros idiomas también parece, porque esto es algo generalizado, no solamente a nivel latino, sino a nivel global. La palabra creer significa aceptarlo en la mente nomás. Ya lo creo.
Así como cuando nosotros estamos hablando de cualquier cosa superficial y decimos, oye, no te puedo creer, o me cuesta creer, o sí, ¿sabes qué? Conociéndolo te creo. Ese creer es basura. El creer que aparece en la Biblia para poder llegar a ser hijo de Dios, para poder llegar a ser salvo, que es el primer pasaje que leyó el hermano, Juan 3:16, a todos los que creen en su nombre les dio, ¿qué cosa? La oportunidad de ser salvos, dice, a todos los que creen, para que creyendo en Él sean salvos, dice. Si usted se detiene a pensar un momento en esa idea, significa que si Cristo no venía a este mundo, nadie era salvo. Pero lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Si usted mentalmente se devuelve a Juan 3:16, dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía, a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Todo aquel que en Él cree sea salvo. Es decir, sin creer no es salvo. Y como acaba de leer nuestro hermano en el capítulo 1, versículo 9 al 13, si usted no cree, entonces no ha pasado a ser un hijo de Dios. No ha pasado a ser de solamente nacido de la carne a también nacido del espíritu. Y la palabra creer en griego está asociada, está ligada, inseparable a la palabra obedecer. Y podemos citar muchos pasajes, muchas palabras de Jesús, como por ejemplo, ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Si no guardan mis mandamientos, no me aman. En otra oportunidad dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Hebreos 5:9, por ejemplo, declara que necesitamos obedecer para ser salvos. Entonces, en algunas partes se traduce como creer, pero está implícito el obedecer, y en otras está explícito. ¿Qué ha hecho el común denominacionalismo? Aísla los pasajes que hablan de obediencia y solamente recoge o toma los versículos de creer. Pero es que no podemos ser selectivos. Toda la palabra inspirada por Dios es necesaria. No solamente esos que dicen creer, también esos que dicen obedecer. Por ejemplo, Pedro mismo hablando, él dice, ustedes purificaron su alma cuando obedecieron la verdad, que es el evangelio de salvación, cuando lo obedecieron. No cuando solamente lo escucharon y dijeron, yo creo que es así. No. Ese creer es un creer superficial, no es el creer que exige a Dios para ser salvo, para pasar a ser un hijo de Él. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, entendiendo que la base es creer, pero creer activamente, no creer de manera pasiva, de manera mental. ¿Bien? Entendemos que la base de todo es creer. Pero como nos enseña, por ejemplo, Santiago, tenemos la fe muerta, la fe sin obra, la fe sin acción, la fe inactiva, está muerta. Esa fe, como decimos nosotros, no salva a nadie. Necesitamos una fe viva. Y la fe viva es la fe que acciona, la fe que obedece. Realmente yo no entiendo cómo la gente, en su ignorancia voluntaria, no entiende eso. Es tan clara la Biblia. Realmente no van a tener excusa cuando estén delante de Dios de no entender de que la fe que salva es la fe obediente. No la fe mental, la fe intelectual, la fe racional. Esas son formas de fe humana. Nosotros necesitamos la fe de Dios, la fe divina para poder pasar a ser de carne a espíritu, nacer. Esta es la base, hermano, del tema. Juan, capítulo 3 y 1, lo que vimos. Ahora el hermano nos va a leer
Romanos, ¿bien? Romanos 3, capítulo 3, versículo 22 en adelante, hasta el 24. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si usted puso leve atención a lo que Dios habló a través de nuestro hermano, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y algunos siguen destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de eso, verdad? Usted muchas veces ha leído o ha escuchado la palabra en cuanto al huerto, cuando Dios expulsa de su presencia al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, por haber desobedecido. Quedaron destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Fueron echados fuera. Y Dios se pudo haber olvidado de ellos. Pudo haber dicho, proyecto fracasado. Pero en virtud del amor misericordioso de Dios, en virtud de que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza con un plan eterno, Dios continúa a trabajar para volver a lograrse la reconciliación. Porque ahí comenzó la enemistad entre la humanidad y el hombre, la cual solamente se acentuó. Pero Dios jamás dejó botada a la humanidad, sino que siempre siguió trabajando para lograr ¿qué cosa? La reconciliación. En pocas palabras, si alguien se va al infierno es culpa de él, no de Dios. Ese es el punto. Pero el hecho es que todos partimos antes de llegar a Cristo en una misma condición. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el hecho. Lo queramos, no lo queramos, sea bonito, sea feo, da lo mismo. La verdad es verdad. El hombre antes de venir a ser salvado por Cristo es una persona que está destituida eternamente de la presencia de Dios. Cuando tomamos conciencia de eso, tomamos acciones. Es decir, cuando lo creemos de verdad. Si solamente lo creemos en la mente, en el intelecto, como les decía anteriormente, en el raciocinio, no hacemos nada. Lo damos por verdad, pero no hacemos nada. Esa fe no salva a nadie. Es una fe muerta. Pero cuando lo creemos en verdad, buscamos qué hacer para que esa realidad o verdad cambie. Y por nosotros mismos no la podemos cambiar, como muchas cosas en este mundo. Muchas cosas en este mundo no podemos cambiar aunque queramos y aunque nos duelan, son. Pero la peor de todas es estar destituido eternamente de la gloria de Dios. Y uno se podría preguntar, ¿a Dios le importa esto? ¿Dios querrá que se salve una parte al menos de la humanidad? ¿O dejó a la humanidad a su suerte? ¿Qué dice el siguiente pasaje, hermano Sebastián? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dios quiere que algunos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, que la mayoría no. Dice que todos, que toda persona sea salva. No envía a su Hijo para que muriera por la mayoría o para los que lo merecían, porque realmente no lo merecía nadie. Él envió a su Hijo a pagar nuestra vida con su propia vida, lo que decía al principio, vida por vida, para que todos tuviéramos la oportunidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier persona que no se salva, que en vez de terminar en el cielo que Dios preparó para él, termina en el infierno preparado para Satanás, es por una decisión personal. Y tenemos que rogar a Dios por no estar tomando ese camino. A veces, con una actitud que quizá de manera religiosa, quedamos bien a la vista del ser humano, del hombre. Pero que Dios está reprobando porque en el corazón estamos fallando. Y entendemos el fruto del Espíritu. La humildad, la paciencia, la benignidad, el amor, la compasión, todo eso, sabemos. Si eso no está fluyendo en nosotros, estamos siendo estériles. Y el árbol que no da fruto, usted sabe, se corta y solo sirve para fuego, para dar calorcita. Pero el árbol que da mucho fruto, ese se cuida, ese no lo toca a nadie. Y nosotros espiritualmente, siendo el árbol que da mucho fruto, dice la palabra, vamos a agradar a Dios, porque claro, no va a ser en vano lo que Cristo hizo con nosotros. Nunca perdamos de vista de que Dios está haciendo todo lo necesario, pero todo, y yo diría que más, Dios está haciendo todo, al menos todo lo necesario para que usted llegue un día a estar eternamente con Él. Amén. Pero nosotros podemos hacer todo lo necesario para que ocurra lo contrario. Si cuando llegue la hora de estar delante de Dios un día, Dios nos reprueba, Dios nos dice no te conozco, Dios nos expulsa de su presencia, tenga la certeza que Dios no falló, fue usted, fui yo. Tenga pero la seguridad. Él no mandó a su Hijo a morir a la cruz por si acaso alguien se salvaba. Él mandó a su Hijo al mundo a morir para pagar con su vida su vida. Vino a comprarla, Él vino a comprarla, pero no va a llevarse a nadie a la fuerza. Él no vino, ¿no es cierto?, a comprarnos para ser un dueño tirano. Él vino a comprarnos para que fuéramos libres. Mire, si eso no pasa en la mente humana. Él nos compró para que pasáramos de ser esclavos del pecado, ¿a qué? A hijos de Dios. El cambio es tremendo. No nacemos como hijos de Dios, nacemos por voluntad humana, decía el hermano leyendo. Usted no decidió venir a este mundo. De pronto, a veces, me incluyo, a veces hubiera preferido hasta no venir a este mundo. Quizás ha tenido momentos duros, amargos, tristes. Si no, qué bueno, pero lo dudo. Personas que no lo han hecho, gracias a Dios, pero que se le ha pasado por la mente matarse. Porque ya hasta aquí con esta vida. Es que no pedimos, ninguno de nosotros pidió venir a este mundo. A un mundo de sufrimiento, a un mundo injusto, a un mundo que nos decepciona cada vez más.
Un mundo que espiritualmente, moralmente, cada vez está más en decadencia. Si cada generación es peor, se siente más inteligente, más culta, más conocedores y cada vez son más insensatos, más alejados de Dios. Pero el resultado salta a la vista, o sea, el efecto de estar apartado de Dios salta a la vista. Vamos al precipicio como humanidad. Y ese sería tema para un sermón entero en otra oportunidad. Pero el tema, hermano, es que quizá usted no ha tenido la mejor vida que podría haber tenido en este mundo. Y muchas veces quizá ha estado desconforme con la misma, pensando en que no pidió venir a este mundo, que a usted le hubiera gustado que fuera distinto. Mire, hermano, hay cosas de esta vida que usted no va a poder cambiar y yo tampoco. Pero la vida más importante, esa la decide usted. Usted no elige si nace negrito en África o con ojos azules y rubios en Estados Unidos. Usted no decide eso. Como decimos, no se elige nacer en cuna de oro. No se elige, ¿no es cierto?, ser hijo de obrero o hijo de un diplomático. No se elige. Pero sí se elige ser hijo de Dios. Y eso es lo más importante, por hermano. Independiente de lo alto y bajo de esta vida, lo cruel, lo dura, a veces lo decepcionante que pudo haber sido esta vida, se acaba, se termina. Y usted tiene que tener muy en cuenta que está definiendo su destino eterno. No luche batallas pequeñas, hay cosas que no va a poder cambiar en esta vida, ya fueron nomás. Salió así, fue nomás. No, es que yo era bueno para la pelota y yo quería ser deportista y quería jugar en primera división. No fue, pues, hermano. Es un ejemplo. No fue. O quizás quería ser piloto de carrera o un montón de cosas y quedó pegado ahí. O quería ser exitoso económicamente, o quizás muchas cosas usted quería y no fueron, ya no fueron nomás, por hermano. Y quizás hasta estamos luchando batallas que ya están perdidas y vamos a dedicar el resto de la vida a seguir luchando por batallas que ya están perdidas, hermano. Pero hay una batalla que está definiendo su destino eterno, hermano. Y esa batalla sí que tiene que pelearla con todos, Señor. Porque esa batalla se lucha hasta el último minuto. Hasta el último minuto Satanás usted lo puede agarrar y decir, no, tú te venís conmigo. Y usted, sí, pues claro. Porque Satanás es inteligente, porque Satanás es sabio, como dice el dicho, más sabe viejo que por diablo. ¿No es cierto? Sabe mucho. Pero he escuchado otro dicho también. La mayoría de las veces el diablo no tiene que hacer nada porque la gente es tan insensata que sola se autocondena. Alejándose de Dios, rechazando a Dios, dejando a Dios para después. Entonces, hermano, quizás la vida no fue lo que usted quiso. Quizás quería otra vida. Quizás usted no eligió venir a esta vida. Pero usted sí puede elegir la eternidad con quién la va a pasar, con Dios o excluido de su presencia. ¿En el cielo o en el infierno? Y ese va a ser el último pasaje que va a compartir nuestro hermano en este mensaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 5 al 7. Y después del 8 al 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Vamos a hacer la pausa ahí. Entonces, hermanos,
Viene un día en que el Señor se manifiesta desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Viene un día. Y dice que ese va a ser un juicio justo. Ponga siempre atención a eso, hermano. El juicio no va a tener el resultado que todos quieren. Pero pensemos en que nadie es justo. Si todos quieren el premio sin haber trabajado, así funciona el mundo, así es la mente humana, hermano. ¿Cuánta corrupción vemos en este gobierno y en todos los del mundo? El que puede robar, más roba. ¿En dónde vamos a encontrar justicia, hermano? Si a veces en los tribunales hay personas que se mueren haciendo trámites para que se haga justicia. Hay casos de, no recuerdo el nombre, cuando ya prescribieron, esa es la palabra. Prescriben, y solo por un tema moral, ético, no, es que yo quiero que se aclare la verdad, pero ya no hay nada de indemnización, y no, se murió todo. O sea, hay casos que han prescrito, porque tanto tiempo no se hizo justicia. Pero el juicio de Dios dice que es justo. ¿Y qué va a pasar en este justo juicio de Dios? Ponga mucha atención, hermano. Ahí mismo, Tesalonicense, segunda Tesalonicense, capítulo 1, versículos 8 y 9. En llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Pues, gracias, hermano. Lo terrible, cómo puede terminar su existencia más que su vida en este mundo terrenal. Porque claro, no sabemos cómo va a terminar nuestra existencia terrenal. Será por enfermedad, un accidente, no nos vamos a dar ni cuenta. Pero mire cómo tenemos que proyectarnos más allá. ¿Cómo va a terminar nuestro destino eterno? Dice que las personas que no acepten a Cristo como el Señor, no van a tener en Cristo un Salvador. Y la consecuencia de esa acción va a ser que van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios eternamente. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, a un alma, a un espíritu. No temáis los que pueden destruir el cuerpo, más bien temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El que puede decir, te burlaste del sacrificio de mi hijo, no te mereces nada, eternamente fuera de mi presencia. Justo, totalmente santo, dándonos la oportunidad por medio del sacrificio de su hijo, de ser salvo, hermano. Un día se define su eternidad, hermano, y la mía también, la de cada uno. Un día se define dónde va a pasar el resto de su existencia, la que va a trascender a este mundo material. Este mundo, con todo lo que en él hay también, un día es deshecho, se acaba, desaparece. Amén. Este fue un proyecto provisorio para un proyecto que Dios tiene eterno. Y ese día, hermanos, ya no va a haber vuelta atrás. Así como Adán y Eva nunca más volvieron al huerto, nunca más. Si aquí estamos, pues, nunca más la humanidad volvió al huerto. De esa misma manera, muchos van a quedar fuera del cielo para siempre, por no aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Si usted ya obedeció el Evangelio, persevere en él hasta el fin para alcanzar la promesa. Si no, usted necesita creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y confesarlo con su boca. Necesita arrepentirse de cualquier acción que haya desagradado a Dios en el pasado. Necesita ser bautizado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en las aguas bautismales
para perseverar eternamente con Dios. El poco tiempo que Dios nos dé aquí, perseverar para estar eternamente con Él en el cielo. Si usted ya lo hizo, persevere en eso. Si no lo ha hecho, la invitación es a hacerlo ahora mismo. Amén.